¿Qué tal, loquitos y loquitas? ¿Qué harías si eres un tipo que siempre ha odiado las relaciones amorosas? Pero un día de la nada, tu viejo te dice que se va a casar pronto. Así que trae a vivir a tu casa a tu nueva madre y una rubia que será tu hermanita a partir de hoy. Los días pasan y se llevan bastante bien. Sin embargo, un día de la nada, esta entra a tu cuarto para decirte que quería hacerte el delicioso. ¿Qué? Pues más o menos es de eso lo que se trata el anime de Himai Seikatsu. El anime comienza con nuestro protagonista llamado Yuta, el cual se enteró de la nada que su papá llamado Taichi se iba a casar y que tendría una nueva hermanita. Pero cuando la vio cara a cara se sintió estofado, puesto que la foto que le había mostrado era una de hace como 10 años. Obviamente la señora no trató de mentir, sino que esta waifu llamada Saki no se dejaba tomar fotos desde hace mucho tiempo. Aún así al prota no le interesaba demasiado, y pues a la waifu tampoco, puesto que creía que el prota era una buena persona. Este le recomendó no juzgar tan rápido, puesto que los peores llevan máscara, pero Saki podía notar la falta de interés de Yuta solamente por su rostro, así que era el hermanastro perfecto, puesto que podía decirle que no espere nada de ella, ya que la waifu tampoco iba a esperar nada de él. El día que las chicas se mudaron, Taichi se puso en modo limpieza, puesto que quería dar la primera mejor impresión de todas, aunque la ceñito llamada Akiko también estaba igual de ansiosa que él, por lo que trajo un montón de compras impulsivas que había hecho de camino. Al llegar, Akiko se alegró de que Taichi fuera tan limpio y ordenado como decía, así que el prota se tragó su comentario de acaba de limpiar, puesto que esto hubiera dejado muy mal parado a su papá. Luego, el prota le dio su tour a Saki por la casa y su cuarto, el cual le pareció bastante grande a la chica. Yuta lo veía como un hermano común y corriente, pero Saki había vivido en depas de un solo cuarto de 10 metros cuadrados por toda su vida. Así que este cuarto, tamaño normal, era increíblemente grande para ella. Yuta se preguntó si es que acomodaban futones o algo, ya que era muy poco espacio para dos personas. Pero en realidad nunca coincidían sus horarios, puesto que Akiko trabajaba toda la noche y paraba en casa cuando Saki estaba en la escuela. Así que podían vivir así. Lo único que le molestaba a la waifu era que el prota estaba demasiado formal, así que él le pidió que la tratara como a sus amigos, cosa que este hizo de una y por eso sorprendió a Saki, ya que lo hizo con suma facilidad y demasiado rápido. Igualmente esto le gustaba mucho a la waifu, puesto que todos los demás decían que ser su amigo era como tener un contrato, pero el prota era un tipo distinto. Ahora que arreglaron cómo iban a tratarse, empezaron a ordenar los cuartos, por lo que Yuta terminó dándose cuenta de que iban a la misma escuela. Por eso preguntó si es que quería que la trate como una desconocida ya que en realidad era justo lo que esperaba, ya que así las cosas serían más fáciles. En eso llamaron al prota por teléfono y era su trabajo de medio tiempo, así que tuvo que ir a la librería donde trabajaba. Aquí su compañera llamada Chiori notó que el prota olía a mujer, así que pensó que tenía una novia melosa o algo parecido. Pero pues este le aclaró que en realidad solamente era su nueva hermana. Chiori se preguntó si es que no tenían miedo de tratarse diferente, pero el prota en realidad ni siquiera lo había pensado, ya que no tenía tiempo para esas cosas. Su único problema era que no tenía idea de cómo tratar a una hermana, aunque curiosamente pues no era el único, puesto que al llegar a casa Saki no sabía qué responder ni cómo recibirlo. Esto era porque ella también estaba acostumbrada a estar sola por siempre, y por más que le gustó salir de compras con su madre, seguía siendo raro y nuevo para ella. El prota le dijo que no pasaba nada, así que solamente llenó de agua la bañera y le avisó antes de irse a dormir. Al día siguiente, Yuta se despertó bien de chill para tomar su desayuno, cuando en eso Saki apareció para darle las gracias por el baño, pero notó que la vació y la volvió a llenar la tina para que esté a la temperatura perfecta, cosa que había sido muy cómodo para la waifu, pero innegablemente un desperdicio de agua. Al llegar a la escuela, el prota se puso a verla fijamente y se dio cuenta de que era bastante solitaria. Su amigo notó que le estaba observando, así que pensó que seguramente estaba explorando sus posibilidades en el amor, y por eso le recomendó que lo olvidara, puesto que se decía que Saki trabajaba vendiendo su cuerpo por las noches. ¿What? Solo con ver cómo se vestía y sus piercings, más o menos pensabas mal. Pero todo se fue a la miércoles cuando un compa se le había declarado, y esta lo rechazó diciéndole que no le convenía como pareja por sus salidas nocturnas para ganar dinero. El prota pensaba que podía ser una excusa para rechazarlo, pero no fue solamente una vez que dijo esto, sino varias. Así que ya hasta parecía verdad. Además, también algunos juraban haberla visto salir de hoteles, por lo que sembró la duda en el prota. Al rato, Yuta tuvo que ir al club de tenis y curiosamente Saki se unió ahí por su amiga llamada Maya, la cual era la única que se atrevía a acercarse a ella, aunque más que nada, puesto que Maya era la típica amiga de todas. Saki aprovechó para preguntarle por qué el tenis,
así que Yuta le dijo que era por una razón egoísta. Lo que le gustaba del tenis era que no tenía que depender de nadie más, y por casualidades de la vida, esa era la misma razón por la que Saki jugaba tenis también. Yuta estaba sorprendido por esa razón, ya que él esperaba que las chicas lindas como Saki fueran populares, pero nada que ver con ella, ya que en la soledad podía hacer sola sus cosas, así que prefería eso. Luego de clases, el prota llegó a casa y Akiko le había preparado la cena, así que el prota le dio las gracias. Después vemos que Saki entró a su cuarto para preguntarle si es que trabajaba, cosa que sí era el caso. Así que lo halagó porque para ella se veía muy complicado trabajar y estudiar. El prota le dijo que tampoco era nada del otro mundo, así que Saki le preguntó por un trabajo de medio tiempo que no consuma tanto tiempo y pague bien, ya que estaba buscando ahorrar algo de dinero, pero no quería trabajar más de unas horitas. El prota le respondió que normalmente los trabajos no pagaban tan bien, y menos si es que tenía ese tiempo. Así que la waifu se resignó y decidió seguir con sus ventas habituales. Esto puso un poco nervioso al prota, ya que pensaba que seguramente la waifu pues estaba haciendo salidas como todos decían. Entonces se lo preguntó directamente para tratar de sacarla de esa vida, pero pues nada que ver. Por eso le pidió perdón, aunque la waifu estaba acostumbrada. Justo por eso quería ganar dinero, ya que toda su vida había visto cómo trataban a su madre como una cualquiera, solamente porque era una chica linda con pocos estudios y que trabajaba de noche. Pero aún creían que las chicas siempre estaban encasilladas en estereotipos, puesto que si eran lindas, pensaban que eran tontas y aprovechadoras, pero pues si eran inteligentes, pensaban que eran feas o descuidadas. Así que Saki buscaba ser una chica hermosa, inteligente y con mucho dinero, para así callar a todos los que trataran de subestimarla. Por eso, el primer paso fue volverse linda. Ahora quería ser independiente, cosa que era complicado con un trabajo de medio tiempo. Pero pues el prota igualmente prometió investigar para ver si es que encontraba algún trabajito por ahí, ya que tenía una amiga a la que podría preguntarle. Saki no quería meter más personas en esto, puesto que le hacía sentir como que le estaban ayudando demasiado. Entonces, el prota le hizo un trato. Si es que ella cocinaba la cena todos los días, tal y como lo hizo Akiko, el prota se sentiría más que bien pagado. Esto en realidad era muy fácil para Saki, así que aceptó de una, aunque su política era dar más de lo que esperaba de ella, así que no solamente estaba por hacer las cenas, sino que también hacía los desayunos. El prota le dijo que eso era demasiado, pero la waifu no pensaba dar algo tan sencillo como una cena diaria, así que el prota aceptó su generosidad y fue a preguntarle a Shiori si es que conocía algún trabajito, aunque le preguntó como si fuera para él. Shiori no entendía para qué quería más dinero, así que Yuta le explicó que buscaba independizarse para no depender de nadie más. Sin embargo, esto le parecía tonto a Shiori, puesto que aún era muy joven, así que no tenía nada de malo depender de los demás, sobre todo de sus papás. Incluso los millonarios solían depender de alguien más primero, por lo que buscar no depender de alguien era una pérdida de tiempo. La respuesta convenció mucho a Yuta, así que esa noche fue a contársela a Saki, pero pues esta igual buscaba la independencia, aunque efectivamente era un buen argumento, así que felicitó al prota por tener una amiga tan buena, puesto que se notaba que se preocupaba mucho por él. Días después, vemos que el prota se despertó para ir a la escuela como un día cualquiera, pero de la nada vio a Saki cruzar sin ver la pista, y por eso casi la atropella. Por suerte, el prota logró salvarla en el último segundo, así que lo llevó a un lugar donde nadie los veía para regañarla con el real sermón de su vida, puesto que tenía que valorar un poco más su vida. Un día antes, el prota le había dado su paraguas después de clases, y este se fue corriendo a casa, por lo que inmediatamente entró a la ducha, pero al salir se encontró con que Saki había traído a Maya consigo a la casa. Este se sorprendió mucho al ver que Yuta era el nuevo hermano, pero solamente quería confirmarlo, ya que en realidad los había visto conversando en el tenis. Además de que también notó que le había dado el paraguas, así que sospechó cositas y por eso quiso ir a su casa. Al prota en realidad no le molestaba, así que solamente se fue a dormir, y al día siguiente despertó con una sorpresa que era la primera comida en familia entre todos los miembros de la casa. Una vez que terminaron, el prota les dijo que él podía lavar la ropa también, puesto que ellos estaban haciendo demasiado, y no sentía que fuera justo. Sin embargo, Akiko se negó, ya que creía que ella era la indicada para lavar la ropa, ya que el prota no sabía utilizar bolsas de protección para prendas sensibles, y también podía ser incómodo que él lave ropa interior de ellas, por lo que el prota se avergonzó y les dejó la chamba a la ceñito. Mientras caminaban a la escuela, Saki empezó a hablar sobre los gustos del prota, ya que creía que en las noches se travestía y se maquillaba, así que trataba de hacerlo sentir en confianza, pero nada que ver. O sea que no se maquillaba y su belleza era totalmente obra de la naturaleza, cosa que puso un poco nerviosa a Saki, ya que la envidia hizo que sacara conclusiones apresuradas. Esta le pidió disculpas, pero el prota ni siquiera había considerado juzgarla por eso, ya que todos podían equivocarse. Por eso le dijo que estaba bien y que podía mejorar para no volver a cometer el mismo error más adelante.
pero esto no le gustó nadita a Saki, ya que la entendía demasiado bien. Esa tarde, el prota se quedó viendo la ropa interior de Saki una vez llegó de la escuela, pero justo la waifu lo vio con los ojos en la torta, por lo que el prota salió corriendo todo avergonzado. Esto no quitó que ya lo habían descubierto, por lo que al regresar la waifu fue a su cuarto para conversar con él. Obviamente creía que podía aprender de su error y no volvería a hacerlo, pero quería saber si en realidad estuvo a punto de robarse su ropa interior, cosa que no era el caso por más que lo pensó, ya que del pensamiento a la acción pues había un mundo de diferencia, entonces eso nunca hubiera pasado. Al día siguiente, Maya fue hacia el prota llamándolo Nichan, lo cual le preocupó mucho, pero pues esta waifu se acercó por una razón importante, ya que Saki estaba rara desde la mañana, así que buscaba que el prota la ayude. Este le trató de conversar un poco durante la cena, pero digamos que no fue nada fácil, puesto que reinaba el silencio absoluto. Por eso, para romper el hielo, mencionó que aún no podía conseguirle trabajo, y se disculpó por ello, pero pues Saki sabía que no era nada fácil. Aún así, el prota no quería que pasara demasiado tiempo, ya que este paso ella iba a estar cocinando por nada. Por eso le dijo que si tenía otra cosa en la que podía ayudarla, solamente tenía que decirlo. La waifu le respondió sí, por lo que el prota pensó que no pasaría nada. Sin embargo, a esta se le cruzaron los cables y luego de bañarse se metió al cuarto del prota para tratar de hacerle cositas. ¿Qué? Si se preguntan por qué de la nada, pues en realidad es porque no había pasado de la nada, ya que cuando se enteró que tendría un hermano se preocupó, puesto que podía ser una basura, pero al final resultó ser un buen tipo que se preocupaba mucho por su familia, así que eso fue bueno, pero para colmo era muy parecida a ella, cosa que solamente lo hacía aún mejor. Obviamente cometía sus errores como creerse los rumores sobre ella, pero notó que era una mentira y que la molestó, por lo que el prota se volvió la única persona capaz de entenderla. Luego empezó a cocinar para él mientras que le conseguía trabajo, pero no se esperaba que fuera algo fácil, así que no tenía nada de prisa, aunque en eso se distrajo un poco y el prota tuvo que salvarle la vida, lo que le ganó la real regañada de su vida. Por suerte pudo voltearle la tortilla cuando lo vio atento a su ropa interior. Sin embargo, nuevamente logró convencerla de que eran idénticos cuando dijo que entre pensar y hacer algo había un mundo de diferencia, lo cual solamente molestó aún más a Saki, ya que el prota la entendía tan bien que le parecía hasta peligroso. Lamentablemente para ella, este no estaba dispuesto a hacerlo, puesto que hacerlo así de la nada era típico del tipo de mujer que Yuta odiaba. Saki le explicó que eran perfectos para unirse de esa manera, ya que se entendían muy bien. Pero como no quería, pues le contó lo que siempre trató de ocultar, que era el odio a su padre. Resulta que de pequeña eran un matrimonio feliz, puesto que su papá tenía una empresa. Pero cuando a esta le empezó a ir mal, su madre tuvo que salir a trabajar de noches para mantenerla. Y pues esto no le gustó nadita a su padre, por lo que empezó a acusarla de que era una mujer de la vida. Obviamente podía pensar lo que quisiera, pero solamente estaba desquitando su frustración con la señora, por lo que Saki empezó a odiar a su papá. Básicamente, daddy issues que la llevaron a ser tal y como era. El prota por su lado también tuvo una experiencia similar cuando su madre le fue infiel a su padre, ya que desde ese momento Taichi empezó a odiar un poco a las chicas. O sea que hasta en los traumas se parecían un poco. Esto explicaba un poquito cómo es que la entendía tan bien y se fue a su cuarto a dormir sin delicioso. Sin embargo, al día siguiente, despertó con la sensación de que a este paso serían un par de hermanos casi como si fueran de sangre. Pero pues esto no le gustaba a Saki, puesto que creía que si llegaba a ese punto, en algún momento terminaría dependiendo mucho del prota. Y depender de un hombre era lo último que quería la waifu. Al día siguiente, el prota regresó completamente existencialista, puesto que seguía creyendo que era raro que le hayan impuesto una hermana, ya que no tenían parentesco de sangre ni de tiempo viviendo juntos. O sea, que eran prácticamente unos extraños. Para colmo, quien debería de estar sufriendo más este asuntito seguramente era ella, pero cuando el prota llegó a casa pensando, ay pobre mi hermanita, esta se fue corriendo a pedirle ayuda, ya que necesitaba aprobar el examen de recuperación de literatura moderna. El prota se sorprendió de que haya reprobado un examen, ya que se supone que la waifu era muy inteligente. Pero pues el problema no era su IQ, sino que no entendía los sentimientos de los personajes. El prota trató de entender qué era lo que le faltaba, así que le hizo un examen rápido y notó que estaba bien en las preguntas de teoría. Pero cuando se trataba de interpretar cómo se sentían los personajes, simplemente apestaba. El prota creía que eran errores pequeños, pero en realidad no entendía nada de lo que el autor quería transmitir. Cosas como los sentimientos de celos, enojos, timidez, entre otros, ya que ella era muy directa y creía que si un personaje sentía algo, tenía que expresarlo abiertamente. El prota dijo que también pensaba igual, pero al menos entendía que habían situaciones en las que no podías expresarte como te gustaría. Por ejemplo, cuando le hablabas al chico que te gusta. Lamentablemente, Saki nunca había tenido a alguien así en su vida, así que no había pasado por una situación en la que no pudiese expresarse bien, lo cual solamente hacía más difícil que entienda, ya que no podía ponerse en el lugar de una persona que sentía algo más que ella nunca había sentido.
y peor, pues imaginarse cómo era el sentimiento era aún más imposible para ella. Hablando de esto, el prota tampoco se había enamorado nunca, así que estaban prácticamente en las mismas. Sin embargo, él sabía cómo interpretar los sentimientos porque sabía lo que trataban de decir con ciertas acciones. Así que recordó que Saki era muy buena en historia porque solamente era memorizar sucesos. Gracias a esto, le dijo que recordara el texto en el que le escribieron las historias, ya que esto decía mucho de cómo actuaban los personajes. Y gracias a este método de estudio, pues Saki pudo aprobar el examen. Para felicitarla, al día siguiente él se encargó del desayuno, ya que quería que ella se encargue solamente de aprobar su recuperación. Y como buen hermano que era, se preocupó tanto que hasta fue a la escuela para dejarla estudiar tranquila. En eso, Maya lo vio y empezó a decirlo Nichan de nuevo, y todas las variaciones onichanescas que se les ocurra, ya que los exámenes acababan de terminar y esto era motivo de estar contenta. El prota le preguntó si ya no tenía recuperaciones pendientes, pero en realidad no estaba ahí para los exámenes, ya que era una de las alumnas más inteligentes de toda la escuela, y sus promedios estaban por encima de los 90, así que era una auténtica genio. Al prota le parecía que ella podía ayudarlo, por lo que le contó que estaba enseñándole literatura a Saki, cosa que hizo que Maya lo mire con ojos de pillín. Yuta aclaró que no tenía segundas intenciones con ella y solamente quería enseñar y punto. Aunque con lo inteligente que era Saki, seguramente dejaría de necesitarlo pronto. Por eso quería saber si es que tenía algún otro consejo que pudiera darle a Saki para ayudarla más. Pero Maya era una genio, así que no se le ocurría nada que hiciera especial para estudiar. Lo único que decía pues era escuchar música, pero no sabía qué género, ya que le daba igual, así que digamos que no fue de mucha ayuda. Por eso al llegar al trabajo estaba recontra preocupado y estresado, por lo que empezó a rajar de la cantidad de clientes que tenía. Esto era rarísimo, así que Chiori le dijo que fuera más responsable, pero en realidad ella era la primera en rajar cuando los clientes eran molestos, así que hablaba por las puras. Luego de su turno del prota, Shiori se tomó un descansito para refrescarse, ya que la cantidad de clientes aumentaba en el calor en la biblioteca. Pero mientras que se enfriaban, no quería estar a solas, así que le pidió al prota que le cuente lo que sea. Este le reveló su dilema con su hermana, así que le preguntó si es que ella tenía canciones buenas para estudiar. Y no solamente eso, sino que tenía el género ideal, por lo que le prestó sus Galaxy Boots y le reveló al prota las verdaderas canciones para concentrarse. Cuando se le enseñó a Saki, esta le dio las gracias, puesto que era la música perfecta, y se sorprendió de que escuchara esto. El prota confesó que fue una recomendación de Shiori, como el 90% de las recomendaciones que tenía, por lo que Saki se dio cuenta de que ella era muy buena amiga del prota. Este se quedó viéndola por un rato, así que le preguntó en qué pensaba, y lo único que pasaba por la cabeza de Yuta era que tenía que devolverle el favor a la waifu, así que prometió hacer todo lo posible como lavar los platos y muchas cosas más. Al día siguiente, su hermana se quedó dormida, lo cual sorprendió mucho al prota, ya que ella era de las que nunca dejaría sus responsabilidades, pero esta vez estaba súper cansada por el estudio. Luego este último fue al trabajo y vio un librito que le gustaba a Shiori, sobre todo porque estaba en el cine y pronto la iban a quitar de cartelera. Por eso la waifu quería ir a verla, así que invitó a Yuta a verla juntos, ya que era sábado y el cuerpo lo sabía. El prota no creía que fuera una locura ir a ver una película el sábado, pero igual le avisó a sus papás para que no se preocuparan, cosa que le pareció muy de chico responsable a Shiori, aunque esta creía que se estaba olvidando de avisarle a alguien importante. El prota se preguntaba quién era esa persona, así que Shiori le respondió que obviamente es su hermanita, cosa que a Yuta le pareció innecesario, puesto que solamente habían sido hermanastros por un mes. Al llegar al cine, Shiori se pidió el combo más clásico de todos, una gaseosita dietética con cancha dulce, ya que era una chica de gustos simples, pero refinados. Ya en la sala, el prota no quería comer, pero la waifu insistió en que debería de probarlas aunque sea una vez, así que Yuta se dio a la presión social y terminó comiendo las palomitas, a pesar de que no era tan fan de comer mientras que veía una función. Esta película trataba de un chico que mientras que robaba algunas cositas, se encontró con una chica que había aparecido de la nada a medianoche, y que le dio un violín de regalo. Este violín era súper antiguo, por lo que al día siguiente unos hombres misteriosos fueron a buscarlo, aunque ni la mismísima waifu sabía exactamente el porqué. Lo único que tenía claro era que olían igual de viejos que el violín, pero pues esto no era un dato de vital importancia. Esa noche la waifu se acostó medio mal de salud, ya que solamente le quedaban 6 meses de vida, y ya se había resignado. Sin embargo, el protagonista de la película se negaba a dejarla ir así sin más, ya que seguramente tenía algo que querría hacer antes de irse al cielo. El final fue muy triste, así que Shiori le invitó una bebida al prota después de la película, ya que también lo acompañó hasta su auto. Aquí, el prota le demostró lo hábil que era con las manos abriendo una lata con una sola mano. Pero entre broma y broma, Shiori le confesó que solamente tenía 6 meses de vida. El prota creyó que era una alta referencia a la película, por lo que Shiori solamente dijo sí, y continuó caminando hasta que llegó muy cerca a su auto. Así que le dijo al prota que ya era
era suficiente. Una vez entró en el auto, se tiró encima del volante, puesto que la película que acababan de ver representaba exactamente lo que le gustaría que hubiera pasado con ella y el prota. O sea, pasar el tiempo juntos de la mejor manera, por más que solamente le queden 6 meses de vida. Al día siguiente, Saki le preguntó al prota si es que había terminado yendo a algún lado, así que este confesó que había ido al cine con Shiori, cosa que sorprendió a la waifu, pero se interesó en la película y el libro, ya que como estaba estudiando para literatura, pues podía servirle como material de estudio. Justo por eso, se fue a la biblioteca en la tarde, por lo que Shiori fue como loquita hacia ella para atenderla con toda la furia, ya que era tan linda como el prota le describía. Pero este le puso un alto para que no se pase de intensa. Por desgracia, Shiori se alocó cuando escuchó que Saki estaba interesada en la película. Sin embargo, el prota le dijo que no podía ir puesto que tenía que estudiar para su examen. Entonces, la waifu se tuvo que conformar con el libro. También pidió una recomendación de otro libro al prota, ya que como él leía mucho, pues seguramente tenía algo bueno que le podía servir. Una vez que le dio la recomendación, se interesó por el trabajo de este, así que le preguntó si es que era complicado, pero pues en realidad solamente por momentos, puesto que muchas veces tenías que tratar con personas con las que no conectabas del todo. Por último, la waifu pagó su libro y Shiori le despidió con una sonrisa, pero esta waifu quedó encantada con Saki, ya que le parecía más linda de lo que esperaba. Lo único que le quedó en duda era sus sentimientos hacia el prota. Yuta le aclaró que solamente eran hermanos y nada más, pero pues digamos que Shiori no estaba 100% segura. Luego vemos que el amigo del prota le dijo que lo había visto haciendo de las suyas nuevamente, ya que se le estaba viendo conversar mucho con Maya, y hasta le decían Onichan, o sea que podía ser una relación medio fetichista. Pero pues el prota dijo que nada que ver. Justo esa tarde se fueron juntos, por lo que el prota quedó payaso. Pero como Saki le había pedido ayuda para estudiar en la casa, no tenía sentido que fueran por separado cuando iban al mismo destino. Y nada más que por eso, el prota no dijo nada. Pero al llegar no pudo evitar pedir ayuda, ya que quería hacerle una cena potente a la waifu, pero no le salía. Por eso la poderosísima Maya se ofreció a ayudarlo, ya que era toda una ama de casa, además de una genio. Por desgracia, al costo de que Maya empezara a insinuar que Saki estaba rara por problemas de amor, más específicamente hacia el prota. Se limpiaba con toallas húmedas y utilizaba más perfume, y pues así en casi todo, lo cual solamente podía significar que alguien estaba dentro de su corazoncito, y por eso se cuidaba tanto. Pero pues Yuta le dijo que no, simplemente que ahora vivía con alguien del sexo opuesto, y esta era la razón suficiente para tratar de arreglarse más de lo normal. También le daba curiosidad saber si el prota tenía las mismas intenciones, pero pues él no le había dado el gusto de decir que sí, puesto que le parecía una locura. Maya le respondió que solamente tenía que verla, puesto que no paraba de ver hacia dónde estaban ellos, o sea que estaba locamente enamorada de él. Sin embargo, el prota creía que era porque hablaban súper fuerte, en vez de por otra cosa como lo que Maya estaba diciendo. Luego de que esta waifu se fuera, nuestro prota comió la cena con su hermana, y pues le dijo que era algo especial, puesto que al día siguiente tenía su recuperación. Entonces estaba animándola a sacar la mejor nota de todas. De esa manera llegó el gran día en el que Saki tuvo que quedarse en la escuela para rendir el examen, cosa que preocupó al prota durante todo su tiempo de trabajo y hasta al llegar a su casa. Para colmo, había una lluvia torrencial que empezó con mucha fuerza, cuando la waifu aún estaba fuera de casa. Así que el prota primero se preocupó de lo más importante, su ropa, y ya luego pensó en cómo estaría Saki. Después de esperar por un buen rato, le envió un mensaje para ver si es que estaba bien, pero como no respondía, salió con el paraguas para buscarla, pero pues se la terminó encontrando en el ascensor. La waifu se preguntó qué es lo que hacía, así que este le explicó que pensó que seguramente le fue mal y terminó llorando debajo de un puente cuando le agarró esta lluvia torrencial. La waifu se sorprendió de lo evidente que era el prota, ya que en verdad no le había ido tan bien como le hubiera gustado. Pero esta solamente estaba siendo humilde, puesto que había sacado 94 de 100, y aún así estaba insatisfecha solamente porque el prota sacó 96. Obviamente la nota seguía siendo muy buena, así que Saki pasó por el súper para comprar algunas cositas y hacerle una comidita especial al prota, ya que quería darle las gracias por todo el apoyo que le había dado. Él le respondió que no era necesario, ya que ella había hecho mucho, pero pues la waifu lo vio cocinar, ayudarlo, conseguirle música y demás cosas, por lo que sentía que le debía. El prota por su parte respondió que ella estuvo cocinando por un mes entero, o sea que si se ponen así, pues ella habría hecho más que él, pero la waifu seguía queriendo dar más de lo que recibía, así que igualmente le terminó cocinando al prota. Al otro día terminaron las clases y empezaron las vacaciones de verano, pero pues estas comenzaron picantísimas, ya que el prota se dio cuenta de que Saki salió
salió de la oficina del jefe, y eso era porque se quería meter a trabajar a la mismísima librería que él. Repasando un poco cómo llegamos a este momento, Saki no podía entender bien la literatura, pero pues el prota, que era tan buen maestro, le dio un método que le funcionó para estudiar. Aún así, la waifu tenía muchas cosas que le molestaban cuando se iba a acostar, como la amistad de Yuta y Shiori. Obviamente sabía que eran solamente amigos, y cuando fueron al cine no esperaba que la avisara, pero por alguna razón igualmente le molestó, así que se quedó esperando en la cocina mientras que estudiaba. Por desgracia se quedó dormida, pero al amanecer se encontró con una sábana encima suya. O sea, que el prota, como todo buen tipo, la había cubierto para que no se resfríe. Cuando fue a visitar la tienda, sintió algo raro cuando vio a Shiori junto a Yuta, puesto que el aura de la waifu era súper maduro. En eso también vio que estaban buscando empleados de medio tiempo, y creyó que era una buena idea, por más que no pagaran tan bien, ya que de vez en cuando, pues no estaba mal tomarse las cosas con calma, aunque no sabía si decirle a Yuta, puesto que aún siendo hermanastros, era raro meterse en su misma chamba. Luego llegó el último día para el examen y estudió muy bien gracias a la ayuda del prota y Maya, así que ya sabía que iba a probar desde antes de tomar el examen. Después se fue a pasear y sabemos que le dijo al prota que pasó por el mercado para comprar ingredientes de la cena, además de que no vio sus mensajes puesto que se le acabó la batería, pero pues todo era una vil mentira. En realidad, había estado en la librería y el jefe le preguntó si es que quería trabajar, y pues la waifu empezó a considerarlo, puesto que desde hace un tiempo que escribía Yuta en su diario. También sabemos que su relación con Shiori le causaba mucha incomodidad, y no entendía el porqué, así que creía que si averiguaba más sobre la relación de estos dos, seguramente ese peso en los hombros desaparecería. Al día siguiente, los padres de nuestros protas le preguntaron si no harían nada por sus vacaciones de verano, ya que se la pasaban siempre trabajando, cuando este era el momento en el que tendrían que divertirse, puesto que el siguiente año estarían en tercero y solamente podrían concentrarse en los exámenes. El prota en realidad no tenía planes, pero creía que Saki seguramente saldría con Maya. Sin embargo, esta respondió instantáneamente que no tenía ningún plan, cosa que sorprendió al prota. Luego vemos que Saki fue al cuarto de este para explicarle que su relación con Maya no era tan cercano como para hablarse durante las vacaciones. Entonces el prota se sorprendió, ya que hasta había venido a la casa varias veces, pero en realidad solamente lo había hecho puesto que estaba interesada en el prota, y la última vez había sido porque ella se lo pidió para estudiar. Al rato, en el trabajo, Shiori le dijo al prota que su hermanita era muy hábil, pero se notaba que todavía era una novata, ya que cuando le tocó buscar un libro que no estaba a la vista, le costó un poco encontrarlo por más que habían unidades. Por eso el prota tuvo que ir a echarle una mano y demostrar que era su senpai, ya que solamente con las fechas de publicación de los libros identificó más o menos dónde estaba. La waifu quedó tonta, por lo que le preguntó qué había hecho, y cuando se enteró pues ella quedó sorprendida, pero en verdad el prota se había hecho bastante bueno. Al día siguiente, el aire acondicionado se apagó y por eso Saki se fue temprano, cosa que sorprendió al prota. Según Akiko, a la waifu no le gustaba nada el calor, y de niña era muy pesada con esto, ya que solía decirle a cada rato que fueran a la piscina. Pero después de los 10 años, de la nada empezó a dejar de ser tan caprichosa, cosa que era más tranqui, pero pues Akiko a veces extrañaba estos tiempos. El prota se dio cuenta de que ese tiempo coincidió justo con la época en la que las cosas empezaron a salir mal, por lo que notó que Saki solamente trató de ayudar a su manera. Más tarde, Yuta salió con su amigo, el cual se preguntaba si es que iba a salir a la piscina con las chicas, ya que Maya había invitado a Saki. Al escuchar que no le dijo nada, se sorprendió, así que lo invitó a los baños termales para matar el tiempo. Igualmente dejó al prota con la duda, así que en la noche después del trabajo, le preguntó a Saki si es que en verdad le había invitado Maya a la piscina. Esta dijo que sí, pero se sorprendió de que Yuta se haya enterado, aunque se sorprendió más de que no le hayan dicho nada, por lo que le preguntó si es que quería ir. Yuta respondió que no, puesto que no era fan de ese tipo de lugares, así que Saki dijo que tampoco iba a ir, puesto que no tenía muchas ganas, aunque en realidad se relacionaba más con la razón por la que había entrado a trabajar, que pues era algo que le daba mucha vergüenza admitir, pero era nada más y nada menos que celos. Al día siguiente, el prota le preguntó a Akiko si es que la waifu era de las que se indignaban si es que no le invitaban primero a algo, y efectivamente podía ser este el caso. Su madrastra le preguntó si es que planeaba llevarla a algún lado en una cita, pero el prota lo negó de una, puesto que solamente eran hermanos. Aún así, Akiko quería que lo hiciera, puesto que sentía que por su falta de tiempo para salir con Saki, ella se estaba apresurando en madurar. Así que le pidió al prota que insistiera en sacarla a algún lado, aun si es que se molestaba con él. Por eso, Yuta se fue al cuarto de Saki y le pidió el número de Maya, ya que supuestamente se había animado a ir a la piscina. Pero Saki no quería dárselo porque supuestamente era de mala educación dar el número de una persona que no conoces, cosa que tenía sentido. Entonces,
Entonces el prota se quedó esperando mientras que Saki le pedía permiso para que le den su número. Luego vemos que este último fue por Shiori y regresaron juntos al trabajo, por lo que Saki los vio y se puso un poco triste, ya que le seguía dando muchos celos. Pero pues el prota también notó que ella estaba cada vez más lejana, así que al llegar a su casa, trató de recalentar la comida que Saki hizo en la mañana para que pueda comer y luego ir a descansar. La waifu le dio las gracias por guardarle y también le dijo que podía darle el número de Maya si es que tanto lo quería, pero pues este respondió que en realidad no quería ir a la piscina, más bien quería que ella también fuera para que saliera un toque de su casa. Solamente demostró interés para que le diera envidia y así también se anote. Pero el plan pues no funcionó tan bien como esperaba. El prota le dijo que escuchó de su madre que a ella le gustaba ir a la piscina, pero pues esto había pasado cuando era niña. Aún así, Maya era su única y mejor amiga, puesto que siempre estaban juntos, y a Saki se le veía como se divertía más que de costumbre. Entonces le dijo nuevamente que se anime. La waifu respondió que no de nuevo, puesto que supuestamente no tenía tiempo, pero pues el prota aún así quería que fuera, ya que solamente estaba saturándose de más, y en algún momento iba a explotar si es que no encontraba momentos para relajarse. Saki no le hizo caso y solamente le dio el número para que dejara de fastidiar, pero sus palabras sí quedaron en su cabeza por un buen rato. Así que no pudo dormir bien esa noche. Por eso, al día siguiente, despertó recontra tarde, cosa que sorprendió al prota, pero apenó a la waifu, ya que al final no pudo hacerle el desayuno a Taichi. Sin embargo, este entendía que estaba cansada, así que él planeaba hacer todo para que pueda volver a la cama después de comer. Saki se negó puesto que esa era su chamba. Sin embargo, Yuta le recordó el trato que habían hecho, o sea, de adaptarse a las situaciones, y como era evidente que ella no era la misma de todos los días, su trabajo en ese momento era dejar que la consientan un poquito. Gracias a esto, pudo probar por primera vez el desayuno del prota, que era un toque distinto a lo que ella hacía, ya que este le gustaba la leche caliente, y para la sorpresa de Saki, no estaba tan mal algo nuevo de vez en cuando. Por eso aceptó ir a la piscina con todos, aunque tenían un pequeñísimo problema, y era que ambos trabajaban el día de la piscina. Por suerte para Saki, el prota era un pro master avanzado en la chamba, así que conocía los trucazos para pedir ayuda a los compañeros de trabajo, y así poder descansar ese día. Al final lo terminaron logrando, así que Saki y el prota fueron tempranito para encontrarse con los demás. Pero pues en el camino a la waifu, le recordó al prota que ellos dos tenían que ser honestos el uno con el otro, así que le confesó que se había enojado por verlo junto a Shiori, pero como no eran pareja ni nada, resultó bastante raro. Aún así, era algo que tenía que decirle, sobre todo porque Shiori no era una mala chica, más bien era muy amable, confiable e inteligente. Pero Saki tampoco quería alabarla tanto, puesto que si no, podía cambiar la opinión del prota y entregársela en bandeja de plata a Shiori. La waifu, por su parte, estaba arrepentida de cómo había actuado, puesto que entendía que se portó como una niña, pero estaba algo frustrada por lo fácil que el prota la entendió y por los sentimientos que se generaban en ella al estar a su lado. Justo por eso, se enojaba tanto cada que mencionaba a Shiori y lo veía con ella, cosa que era una actitud muy de niña y lo sabía, pero igual no podía hacer nada para evitarlo. Todo se fue a la miércoles cuando le dijo que no quería ir a la piscina porque tenía que estudiar, puesto que sus ojos de Yuta eran como de decepción, y no era la primera vez que Saki los veía, ya que eran los mismos ojos que ponía su madre cuando se negaba a salir con ella para no quitarle sus valiosos días de descanso. Por eso terminó aceptando ir a la piscina con Yuta, ya que estando a su lado es cuando más tranquila se siente, así que no estaba nada mal pasar un día con él. Al llegar a la piscina se quedó viendo fijamente al prota y confirmó lo que sospechaba, que era su capacidad para socializar con los demás, la cual era mayor a la de Saki, pero no por eso era extrovertido, ya que en realidad el prota era de los que se hacían a un lado y ayudaba a que los demás se sientan bien. Eso lo hacía genial, pero nadie parecía darse cuenta excepto ella, y por alguna razón Saki se sentía orgullosa de ser la única que notaba las cualidades de Yuta. Entonces, lo acompañó mientras que se sentaba a ver cómo todos jugaban el vóley piscina, y le preguntó por qué no iba. El prota respondió que no le gustaría arruinar a su equipo jugando, así que prefería observar de lejitos como todos se divertían, tal y como Saki pensaba. Ella por su parte sí era un toque distinta en ese sentido, ya que a Saki sí le gustaba la idea de divertirse con todos. Entonces estiró un ratito y se metió al ambiente que el prota ya había preparado previamente para ella, lo cual deslumbró a Yuta y le confirmó lo que tanto temía. O sea, que estaba enamorado de su hermana. Literal, terminó siendo norteño por más que no quería. Mientras que regresaban, el prota se quedó pensando cómo es que este sentimiento se coló en su cabeza. Si es que desde pequeño había tenido cierta aberración a las mujeres por sus traumas de niño. Sin embargo, ahora sus sentimientos eran un hecho.
La waifu por su parte estaba feliz de haber ido a la piscina para nadar como cuando era niña, por lo que le dio las gracias nuevamente a Yuta. También le repitió lo bueno que era entendiendo a los demás y por poco y dice una última frase que representaba todo lo que sentía. Pero los fuegos artificiales interrumpieron y terminó cambiando sus palabras a "te quiero Nichan", ya que se había vuelto alguien tan confiable como para llamarlo así. Gracias a esto, el prota volvió a poner los pies en la tierra, ya que estuvo pensando que tenía oportunidad con ella por todos los halagos que le dio, pero solamente era porque supuestamente lo empezó a ver como un hermano. Por eso, ahora tenía que controlar sus sentimientos, pero pues no sabía cómo iba a hacerlo en la casa, puesto que también estuvo a nada de decir una locura. Sorprendentemente, la waifu tampoco la tuvo del todo fácil, puesto que estuvo temblando todo el tiempo, esperando que el prota no tenga el valor para decirle un te amo, puesto que si llegaba a pasar, no estaba segura de poder mantener su mentalidad de solo tratarlo como un hermano, lo cual la tenía y seguramente la tendría aterrada por un tiempo. Al día siguiente, sus papás estaban en casa, así que planearon hacer cosas de familia durante el día, pero hasta que el prota se levante, Saki decidió salir un rato a la calle, ya que quería poner fin a sus sentimientos que nunca debieron de tomarse en amor hacia su hermanastro. Mientras tanto, Yuta despertó y desayunó, pero en eso llegó Saki con el cabello corto, ya que se había tomado muy en serio eso de cerrar ciclos, aunque hizo mucho más que solamente cortarse el cabello. Lo que fue a botar al río era su diario, puesto que al leerlo nuevamente se dio cuenta de que ahí se dejaba llevar demasiado por sus sentimientos, y se notaba claramente lo enamorada que estaba de él, así que era un peligro, puesto que este podría encontrarlo algún día por casualidad y leerlo, y pues esto era terrible. Por eso se mantuvo firme en su decisión de evitar que estos sentimientos salgan a la luz y tiró su diario al río para que se hundiera junto con sus sentimientos. Y si algún día quería recordar algo, pues tendría que hacerlo solo con su memoria. Días después, Saki fue invitada al karaoke, pero esta se negó, y pues uno de sus amigos se puso triste por ello, ya que parecía estar tras ella. Lamentablemente para él, Saki tenía trabajo y por eso no pudo ir, así que regresó mientras que pensaba en lo mucho que había cambiado su forma de pensar, ya que antes creía que los hermanastros eran desconocidos para siempre, pero el prota le había callado la boca por completo. Al llegar a casa, su madre aún estaba ahí porque quería conversar sobre la reunión de padres con Saki, ya que Taichi estaría ocupado, por lo que ella planeaba ir a ambas reuniones. Sin embargo, como en la escuela aún no sabían que ellos dos eran hermanos, ir el mismo día a ambas sería delatarlos, aunque tampoco era nada fácil para ella ir en días distintos, puesto que en el bar donde trabajaba no había tanta gente como para reemplazarla por 2 días seguidos. Ir el mismo día sería la opción más lógica. Sin embargo, además de quemarlos ante todos sus compañeros, Akiko creía que Yuta aún no la aceptaba completamente como madre, así que por eso no sabía si ir a su reunión. Al rato llegó el prota y también le comentó lo mismo, pero ya directamente diciendo que no quería revelar el secretito que tenía, así que planeaba ir directamente 2 días distintos, cosa que el prota creía que era difícil, pero Kiko le dijo que tranquilo, ya que ella dice que podía lograr ir 2 días seguidos sin problemas. La waifu se fue sin decir nada, pero en la cena ambos tenían claro que no era buena idea dejar que ella fuera 2 días diferentes solamente para mantener en secreto que eran hermanos, ya que esto parecía un poco egoísta. Al prota en realidad no le fastidiaba para nada el hecho de contárselo a todos, pero primero quería consultarlo con Saki, ya que era una decisión que no podía tomar él solo. Por suerte, esta waifu no tenía problemas con contarlo, sobre todo porque quería seguir recargando a su madre. Entonces acordaron decirle a Saki que fuera a la reunión en un mismo día, y mientras que lavaban los platos, confirmaron que era la mejor opción, puesto que así dejarían en claro a sus padres que se llevaban bastante bien como hermanos, y por eso no tenían roche en decírselas a todos, lo cual seguramente que los pondría muy contentos. Por desgracia, esto solo hacía más difícil mantener en secreto sus sentimientos, puesto que el prota tenía ese impulso de querer hacerle la vida más fácil a Saki y a su familia, y justo esto enamoró más el corazón de la waifu, por lo que ahora tenían que ponerle más esfuerzo en convencerse que solamente eran hermanos y nada más. Al día siguiente, cuando se lo contaron a Taichi, este se alegró, puesto que siempre pensó que si no aceptaban la familia que formaron, no hubiera tenido sentido casarse nuevamente. Pero ahora que ambos se habían aceptado como hermanos, Taichi estaba más feliz que nunca. Akiko también sintió lo mismo, así que nuestros protas continuaron con el plan y le contaron todos sus amigos, los cuales se sorprendieron, sobre todo el amigo de Yuta, ya que este creía que el prota estaba enamorado de Saki, y que por eso estaba tan atento a ella. Sabemos que este sí que era el caso, pero el prota se hizo el tonto y dijo que solamente la observaba porque era su hermana. Por otro lado, los amigos de Saki le preguntaron qué día descansaba, ya que querían salir juntos ese día, pero la waifu tenía planes de estudiar en sus descansos, así que ni siquiera en su día libre creía tener tiempo
tiempo para estar con ellos. Esto le encendió el foquito a Miwa, ya que si organizaban una sesión de estudios entre todos, ahí Saki no tendría drama en pasarla con ellos. Y pues a todos les pareció una gran idea, así que quedaron en eso. Justo el prota vio como la waifu y sus amigos hablaban sobre los planes que tenían, lo cual lo bajoneó un poco, ya que últimamente no había estado coincidiendo en los horarios con ella. Shiori lo notó y de una le dijo que podía hablar con ella si algo lo tenía triste, puesto que como su hermana mayor ella tenía el deber de ayudarlo. La manera que se le ocurría en esta ocasión era invitándolo al evento de puertas abiertas que su universidad iba a hacer, pero el prota sabía que ella estudiaba en una universidad femenina. Shiori le dijo que claramente un tour viendo a muchas chicas lindas ayudaría a cualquiera, pero casi que era un mal chiste para el prota. Luego en el trabajo, él se topó con una waifu llamada Kaho, la cual lo reconoció porque estaban en el mismo grupo de estudios y por eso le dirigió la palabra al prota. Pero luego de las presentaciones cada uno se fue por su lado, ya que el prota se encontraba trabajando y Saki por su parte ya no sabía qué hacer con sus sentimientos, puesto que a esas alturas no quería romper todos los lazos con él, ya que en verdad lo apreciaba demasiado. Así que la situación se le puso más difícil de lo que esperaba, puesto que estaba segura que haga lo que haga seguramente terminaría arrepintiéndose. Días después, Akiko le recordó que ya se acercaba la reunión de padres y maestros, así que ella estaba feliz de ir a representar a sus dos hijos luego de que estos revelaran que eran hermanos. El único problema era que apenas iba a dormir después de volver al trabajo, así que despertarse iba a ser difícil puesto que no había nadie en casa. Sin embargo, Taichi se ofreció a llamarla para darle una mano, cosa que no le gustó a Saki, ya que sentía que lo interrumpía durante su trabajo. Luego de clases, el prota se quedó en la biblioteca esperando que llegue la hora de la reunión, pero en eso Maya lo encontró, ya que ella también estaba haciendo hora. Para sorpresa de esta waifu, aún faltaban muchas horas para que le toque a Yuta, así que hasta le daba tiempo de ir a su casa, descansar y luego volver, tal y como había hecho Saki. Aunque en su caso, regresó a su casa más que nada para despertar a su madre y así ahorrarle trabajo a Taichi. Volviendo con Maya, esta tenía interés por saber lo que sentía el prota por Saki, ya que creía que podría estar enamorado de ella. Sin embargo, se lo negó de una, ya que solamente eran hermanos. Él seguía jurando que solamente la veía así, pero Miwa no le creía nada, así que lo puso en el caso de que otro chico le pidiera ayuda a ella para conquistar a Saki, puesto que quería saber si él aprobaba el apoyo. Sin embargo, el prota esquivó la pregunta diciendo que no tenía autorización para darle ese permiso. Miwa no preguntó más y dejó al prota esperando hasta que por fin le tocó su turno. Entonces se encontró con su madrastra y esta le preguntó cómo se llevaba con Saki en la escuela. Yuta respondió que en realidad apenas si se habían hablado, lo cual lo sorprendió, puesto que no entendía cómo podía evitar quedarse viendo fijamente una belleza como su hija. Pero pues tampoco estaba muy bien visto hacer eso, así que el prota se alegró por no cumplir sus expectativas. Ya dentro de la charla, el profesor lo felicitó, puesto que con sus notas podía aspirar a cualquier universidad que se proponga, y aquí se veía que le había creado una muy buena madre. Akiko trató de decir que ella recién entraba al puesto, pero el prota respondió primero que efectivamente lo era, por lo que Akiko casi que llora en plena reunión, ya que recordemos que ella estaba muy afectada porque creía que el prota no la veía tanto como una madre. Luego siguió Saki, la profe fue muy clara. En un principio estaba preocupada por los rumores que se generaron a través de Saki, que era cariñosa y esas cosas, pero luego de conocerla mejor, era obvio que todos esos rumores eran falsos, así que la felicitó por sus notas, puesto que sobre todo, después de los primeros exámenes, logró levantar mucho. Gracias a esto, la waifu esperaba una buena universidad, pero también quería que fuera económica. Entonces la profe le recomendó una universidad nacional llamada Tsukinomiya, ya que era de renombre y por ser pública también era barata. Sin embargo, Saki no sabía si haría la talla, así que la profesora le recomendó ir a verla uno de sus días a puertas abiertas. Felizmente, Saki se atrevió, por lo que su madre se alegró de tener dos hijos tan inteligentes, y sobre todo porque ahora eran hijos más que nunca gracias a que el prota la llamó madre, y sobre todo porque ahora eran hijos más que nunca gracias a que el prota la había llamado mamá. Al día siguiente, Saki fue a la universidad y se llevó una gran sorpresa, ya que ahí estudiaba Shiori. Esta se alegró mucho de verla ahí, ya que iban a ser compañeras en un futuro. Así que Saki le recordó que por el momento solamente había ido a la charla de ética que iban a dar. Justo la maestra que dictaba ese curso era bien cercana a Shiori, así que la mandó a conversar con ella directamente, por lo que la waifu fue a su oficina. Para la sorpresa de Saki, la sensei la conocía porque Shiori había hablado mucho de ella y del prota, aunque aún no conocía sus nombres porque pues Shiori respetaba sus privacidades. Por desgracia para Saki, la sensei le sacó la info en un par de preguntas, así que ahora sabía de quiénes estuvo hablando. Saki preguntó qué más sabía, así que la sensei le confesó que se había dado cuenta de que ella estaba enamorada de Yuta, cosa que Saki trató de negar, pero por su reacción la había delatado.
En realidad, Saki no estaba completamente segura, ya que en verdad eran hermanos. Sin embargo, no tenían ningún vínculo de sangre y se habían conocido hace poco recién. Así que era posible que sí esté enamorada de él. Obviamente también era posible que solamente fuera una confusión, puesto que notó que ella utilizaba esa forma de vestir como una fachada. Saki se sorprendió de que se diera cuenta de esto, pero no era tan difícil, ya que ella aparentaba ser una chica que solamente se cuidaba estéticamente, pero buscaba ser linda y exitosa por sus propios medios, para que así todos los que menospreciaron a su madre por ser bonita se tengan que tragar sus palabras. O sea, básicamente, era una chica independiente que buscaba luchar por todo ella solita, pero esto ocasionaba que necesite aún más afecto y reconocimiento que una persona normal, así que ante la primera señal de cariño y comprensión, pues tendía a encariñarse con facilidad. Por eso tenía que descubrir si su sentimiento era solamente cariño o amor, y la única manera en la que iba a darse cuenta era si entablaba amistad con otro chico que también le entendía, ya que ahí podría notar la diferencia entre los sentimientos, pero pues iba a ser complicado, ya que tenía que evitar cerrar su corazón por terquedad. Así que tenía que estar con la mente abierta y atesorar el sentimiento cuando confirme si en realidad era amor. Por otro lado, Yuta se topó con Kaho, la cual también estaba estudiando en la biblioteca de la academia. Esta también se dio cuenta de la presencia de él y justo coincidieron a la hora de ir a comer, así que la waifu le dijo que podían ir a comer juntos, pero el rato lo rechazó sin que él se haya confesado. Resulta que esta pensaba que el prota la veía como una chica fácil por estudiar por la noche, así que de frente asumió que iba tras ella para salir, pero pues él no tenía ni idea de que estudiaba en una escuela nocturna y más bien era la primera vez que escuchaba de ese formato. De todas maneras, ahora lo sabía, así que Kaho le preguntó qué opinaba, pero pues Yuta no conocía a nadie que estudiara así que tampoco podía dar una opinión sobre cómo era ella. Esto sorprendió a Kaho, puesto que el prota era más imparcial de lo que se esperaba, por lo que después de comer le dijo que podían comer otra vez otro día. Al llegar a casa, Saki le contó a Yuta que se había encontrado con Shiori, lo cual lo sorprendió, puesto que no se esperaba que estuviera en una universidad de prestigio. Pero pues se alegró al escuchar que Saki estaba contenta con la universidad gracias a que había encontrado una persona con la que podía conversar, o sea, la Sensei. Y él por su parte también había hecho una nueva amiga, así que ahora los dos tenían nuevas relaciones para interactuar. Y así era como debía de ser, puesto que ahora por fin se estaban volviendo un hermano y una hermana normal. Días después, la prota por fin tuvo su reunión de estudios, y ahí compartió conocimiento con todos, lo cual le recordó que hasta hace un tiempo ella no entendía mucho el concepto de dar y recibir, pero cuando se enfrentó con algo que no entendía, se dio cuenta que a veces es necesario pedir ayuda, puesto que uno también puede ayudar a esa persona en algo que no sepa. Gracias a ese momento de su vida, ahora sabía que estar dispuesto a ayudar y ser ayudado hacía que la vida sea más fácil, pero era algo que iba en contra de su política de independencia. Por desgracia para ella, existía una persona de la que no podía evitar depender de ella. En eso, la waifu y su amigo salieron al súper por unas cosas luego de la reunión de estudios, y justo pasaron por el restaurante donde Yuta estaba comiendo con Kaho. Este notó que se había desconcentrado por un buen rato, así que trató de forzar un tema, pero esto le pareció muy incómodo a Kaho, aunque no entendía por qué lo estaba haciendo, ya que solamente estaba estudiando, así que no trataba de coquetear con ella. Lo único que Kaho sí que tenía claro era que el prota estaba tratando de huir de algo, puesto que ella conocía muy bien esa sensación, por lo que él le confesó que trataba de huir de sus sentimientos, puesto que sabía que no era lo correcto lo que sentía, pero pues no se veía capaz de olvidarlo. Esto explicaba muchas cosas para Kaho, por lo que lo invitó a salir esa noche juntos, ya que quería hablar más con él. Ahora, volviendo con Saki, esta recibió una confesión de su amigo, pero tuvo que rechazarlo puesto que no veía una relación funcional con alguien más que no fuera el prota. Así que el pobre compa tuvo que aceptar la realidad y Saki obtuvo la respuesta que la sensei le dijo que espere y atesore. Ya cuando se hizo de noche, Kaho salió a ver las ciudades de lejos con el prota, ya que quería mostrarle cómo las personas se veían de lejos. Literalmente como un montón de randoms que solamente buscaban vivir a base de prueba y error, sin rumbo ni dirección. Kaho confesó que ella en secundaria era así, pero ahora veía al prota tal como era ella en el pasado, y eso le molestaba. La única razón que se le ocurría para su forma de ser era que no tuvo amor de una mujer en toda su vida, lo cual le permitió ser objetivo con todos, pero sin duda había sido a base de un trauma. Esta vivió algo similar, pero en su caso había perdido completamente la fe en la humanidad, ya que cuando sus padres habían fallecido en un accidente, toda su familia que se opuso al matrimonio de sus padres empezó a decir que se lo merecían, así que se rindió de esperar algo de los demás. Así se mantuvo hasta que su tía la corrigió, ya que ésta le mostró que en el pasado tuvo fe y que solamente la perdió porque muchas personas le hicieron daño, así que tenía que hacer las paces con sus sentimientos.
Al prota le había pasado lo mismo, así que también trató de sellar sus sentimientos, pero pues esto era imposible, ya que a fin de cuentas eran humanos, así que no podían simplemente dejar de sentir. Intentarlo solamente causaba grietas en su corazón y a largo plazo dejaría heridas irreparables, así que le recomendó parar, puesto que ser objetivo estaba bien, pero no esperar nada de nadie sí que era demasiado. El prota creía que era demasiado egoísta pensar así, pero Kajo le recomendó que eran humanos con sentimientos, y los sentimientos en sí son algo egoístas. Al otro día, Yuta le contó a Saki que la había visto junto a un amigo, pero rápidamente ella le devolvió la pregunta, ya que él llegó tarde también. Yuta le confesó que fue a comer con alguien y luego salió de noche con esa misma persona, pero al tratarse de una mujer puso algo celosa a Saki, aunque hizo como que no le interesaba. Yuta le dijo que gracias a esa conversación que tuvo, pudo pensar muchas cosas más, y se terminó dando cuenta de que sentía cosas por ella. Saki pensó que seguramente eran sentimientos hermanos y cosas así, pero el prota instantáneamente aclaró que era algo romántico, o sea que sí que le gustaba. Saki le preguntó si es que era una broma o una confusión, ya que podía tratarse de un simple sentimiento de hermanos, que se había intensificado por los celos sanos, ya que es normal sentirse raro cuando ves a una chica con otra persona, y tratándose de un par de hermanos, pues esto era aún peor. El prota no podía negarlo, pero no quería aceptar esa posibilidad, así que Saki se fue a su cuarto rápidamente para no hablar más del tema. Yuta se quedó un rato pensando en la cocina, y luego fue a tocar la puerta de su cuarto, ya que creía que todavía tenían que conversar de ese tema. Sin embargo, Saki estaba llorando para tratar de contener sus sentimientos, pero terminó abriendo la puerta y lo abrazó, ya que estaba dispuesta a aceptar lo que sentía, pero pues todavía no podían decir si es que era amor verdadero. Por eso le prometió aceptarlo, ya sea amor de hermanos o amor romántico, aunque tampoco quería causarle problemas a sus padres y tampoco quería causar confusiones con los demás. Así que acordaron mantenerlo en secreto hasta que estén completamente seguros de lo que sentían. Yuta estaba completamente de acuerdo, por lo que Saki se puso a llorar y le pidió que le ayude cuando ella lo necesite, ya que tenía planeado hacer lo mismo si es que él llegaba a necesitarlo. Pero pues esto solamente convenció más al prota de que estaban haciendo lo correcto, puesto que creía que ambos podían cargar con esos sentimientos y apoyarse mutuamente para proteger los sentimientos que tenían. Así que oficialmente pasaron de ser desconocidos a ser prácticamente una pareja que estaba descubriendo y confirmando lo que sentían el uno por el otro. Y listo, gente, esto fue todo lo que hay animado del anime de Himai Seikatsu. Y como siempre,